con la situación en la que vive Haití y con los pocos recursos que están teniendo la misión que fue enviada a Haití, el poco apoyo que está teniendo, es imposible que se pueda pacificar Haití. 16 veces República Dominicana ha pedido que la comunidad internacional en el Consejo de Seguridad vaya, pues, acude en asistencia de Haití. Son los mismos empresarios que han estado envueltos en situaciones complicadas y no quieren que evolucione Haití, porque hay muchos intereses allí y hay muchas personas que se están beneficiando de esto. Yo creo que no podemos bajarle. Claro que no. Definitivamente eso va a tener que tener algún resultado en algún momento, hasta por vergüenza de esos representantes, organismos internacionales y de todos estos paisitos de la región que nada más cogen el turno para atacarnos. Muy buenos días, bienvenidos sean todos este jueves 3 de junio, del año 2025, inicia este matutino, esta entrega de cada día, haciendo todo un esfuerzo para que la comunicación de primer nivel, de compromiso también, y los principales invitados, que son noticias en todo el territorio nacional e internacional, acompañado siempre de este equipo maravilloso de trabajo que nos hace más ligero el trayecto. José Tomás Paulino, Maximiliana Mansueta, Daisy Guerrero y Roberto Monclús. Estaremos transitando 2 horas de trabajo para llevarle toda esta información que tenemos para el día de hoy, incluyendo dos invitados en el día de hoy. En la primera hora vamos a tener a Fernando Camaño, quien es el secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo. Vamos a conversar con él durante un tiempo analizando, porque él fue que hizo público el análisis que se le hizo de grandes críticas puntuales al tema del manejo del SENASA. Estará con nosotros en la primera entrevista del día. Y en la segunda entrevista del día vamos a contar con África Montaz, quien es miembro de Codopine y es la presidenta de la Asociación Dominicana de Temas Alimentarios. Industrias alimentarias. Así es, y áreas afines. Y ella, como Codopime, más la asociación que preside, tienen un tema con relación al desayuno escolar y los espacios de cocina que se están montando a partir de lo que es el proyecto de ley que tiene en la Cámara de Diputados la diputada de Santiago, Soraya Suárez. Hay un rifirrafe ahí, tú me dices y yo te digo, y la diputada Soraya Suárez, que vamos a ver si le invitamos de nuevo, estuvo por hace un tiempo, muy buena, ha dicho que hay un montón de diputados que se están oponiendo porque están haciendo negocio con las escuelas. Son diputados y tienen muchas cocinas para producir y venderle a las escuelas. Eso es verdad. Eso es irresponsable de ella. Muchos funcionarios están en eso. De ella decir eso. No, yo pienso que eso no es responsabilidad de ella decir eso, porque si ella va a decir eso, tiene que decir los nombres de eso. No, porque para eso hay que diga los nombres. Ella tiene una en particular. Diga los nombres de ella. Ella tiene uno, pero además si hizo la denuncia, a quien le corresponde hacer la investigación es al departamento correspondiente. No, pero es que la denuncia no se hacen a lo público. Oye, denuncié. De manera responsable, Soraya se ha pronunciado en relación a esa parte. Una comisión de investigación, José. ¿Perdón? Le compete a la Cámara una comisión para pero lo que digo de es ética que, de la Cámara. Sí. Lo que digo es que ella lo puede hacer, ella puede hacer la denuncia y quizás por no buscarse una conflictividad directa con colegas, no cite los nombres, pero con hacer la denuncia yo pienso que está haciendo un aporte importante, porque entonces mueve la acción de una comisión de investigación de la Cámara de Diputados que la puede crear el presidente
presidente de la Cámara de Hombre, Diputados. yo creo que Soraya Suárez ha sido una mujer muy coherente, ha tenido ciertas posiciones que muchísimas veces pudieran afectarle a ella internamente en el Partido de la Revolucionario Moderno. Sin embargo, ella siempre ha tenido una actitud positiva y lo que ha estado mal, ella lo ha denunciado. En este caso, no solamente los diputados, señores, yo conozco también funcionarios que tienen ciertas relaciones de familiares, hermanos, que están involucrados en el tema del desayuno, del almuerzo escolar. Pero, Entonces, pero un hermano puede, porque un hermano... pero el mismo funcionario, lo que pasa es que cambian el nombre por el hermano. No, pero en términos legales. ¿Verdad? Sí. Uno sabe cómo es el tema, Sí. pero en términos legales, Truco que tú no hacen. puedes atacar a un hermano porque él tiene derecho a dar los servicios. A sobrevivir, Lo que claro. no puede darle servicio probablemente es a la Cámara de Diputados, porque su hermano es diputado y puede Claro, entenderse que está... y ahí Sí. entonces entra el tema de que hasta cierto nivel de filiación tú no puedes contratar Nepotismo. con el Estado. Claro. Sí, Señora, claro. miren, yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué es que no ha avanzado el sistema de educación en la República Dominicana y tampoco el sistema de alimentación escolar y tampoco el plan de reestructuración y de mejora de infraestructura pública? Es porque en el Ministerio de Educación lo que operan son cárteles que se distribuyen todo. Eso pasa con la alimentación, eso pasa con la construcción y reparación de escuelas, eso pasa con la distribución de la utilería y todos los artículos que distribuye el gobierno para los estudiantes más pobres. Por ejemplo, cuando un estudiante pobre que no tiene con qué comprar un zapato para ir a la escuela, le mandan a su distrito escolar o a su escuela un calzado número 10 y el calzado número 8, ¿qué ustedes creen que va a pasar? ¿Lo va a usar? Entonces, ¿quién hace esa investigación para determinar cuáles son los números, los size que utilizan los estudiantes de cada escuela? Eso es un dinero que se pierde. Por eso a cada rato vemos que los almacenes, por ejemplo, del INAVIE aparecen muchísimos uniformes, zapatos y Pero demás. no es por eso que está la utilería. corrupción, ¿no? ¿Me entiende? José Tomás. Entonces, No es por eso que está la y corrupción. por las Son los licitaciones. grandes negocios. En general, porque tú no puedes coger a medirle un pie a cada muchacho de 2 millones y pico de muchachos. No, pero sí se puede la hacer edad. un inventario. Y le hacen hasta bullying a los niños. pero oye. Tú manda 20 y 20. Le sirve. Los Claro. años lectivos, los Bien, cursos inclusive, porque educación hizo un tema que no está adecuado y es que si un niño ya no te vuelan de curso. No. Eso no está bien, porque si un niño está sobrepasando el contenido, el conocimiento de un curso, porque Ay, usted lo no. tiene que retrasar. Eso Bueno, es. no se puede, ¿verdad? Entonces, No, ni lo pueden volar ni se pueden quemar lo que tampoco. no se puede, No, pero yo digo, no se pero pueden la quemar. reprobación quedó prohibida y quedó prohibido también el programa de reconocimiento al mérito, que yo pienso que ha sido uno de los grandes errores. Pero- del Pero sería un Ministerio de retraso Educación. para un niño que tenga el coeficiente de inteligencia intelectual más avanzado que los de la misma edad eso que debería él. reevaluarse. Anteriormente Pero lo el tema pasaban de es que curso. lo que quiere decir que 2 millones de muchachos, 2 millones y pico que están en el sistema, son 4 millones de pies. De piececitos. Integral. Lo que quiero decir es que por edad y por el curso, los especialistas saben qué tipo de muchachos son, salvo una excepción. Entonces el Estado no puede ser de que tan específico. Vamos a ver cómo son los tamaños de cada pie. ¿no? Pero lo que quiero decir, José Tomás, es que ese no es el gran problema. Eso es parte ese es un problemita hasta pequeño inclusive del sistema. Los grandes negocios. ¿Tú sabes cuál ha sido el problema, José Tomás? Ya para que entremos en el tema de la agenda del presidente y demás. Que aquí no ha caído ni un solo ministro de educación preso. Ni uno. Mira, aquí no ha caído preso un ministro de educación. Aquí no ha caído Sí cayó Pedro Porrelo Reynoso. Pero mi amor, Pero estamos no, hablando de los tiempos reales del 4%. Eso fue de los tiempos de No, de perdón, Roquetán. que yo tenía 10 años cuando Dime. Y siempre ha habido corrupción y siempre pero se ha... Cuando Pipí Trujillo. 3.000 pesos era el presupuesto. cuando de don Antonio educación. Guzmán Fernández. Entonces, aquí no Lo ha caído. acusaron, él no cayó preso. Del 4% para acá, nadie ha caído preso, ni un ministro de educación, sabiendo nosotros que se han enriquecido Claro. con cuarto en caleta. No ha caído un director financiero, Ni ni el el administrativo, ni el ni infraestructura, nadie, ni el ¿no? encargado de infraestructura. Como aquí nadie cae preso, porque parece que se blindan bien, entonces esa mojiganga va a seguir. Yo espero que
yo tengo mucha confianza en el actual ministro de Educación, en súmale- esa materia. Como súmale la tampoco han candidatura caído grande. presos los miembros del comité ejecutivo de la ADP. Yo Que he hay un visto- caso que yo no sé si se desestimó o envejeció, donde casi el pleno completo de ese comité ejecutivo estaba acusado de malversación de fondos. ¿Y cuál malversan? Pero, que se puede malversan. y ¿Y los, después los fondos los que entran? miles, ¡Ay! los miles de millones que entran. Pero ustedes ven que cada vez que llega un ministro Me acaba- a dirigir me voy a el arrancar Ministerio de Qué Educación. sarcasmo. Maclus, cada vez que llega un ministro, ahí Educación, señores, siempre viene con un proyecto presidencial. Por ¿Y eso dónde el que sacan presidente- tanto por eso el dinero presidente para eso? Abinader le entregó eso a un aliado. un compañero aliado y le entregó también a un compañero aliado el Ministerio de Obras Públicas. Porque Pero mal, son- mal no va a pero son quedar presidenciables. No, Vámonos. Por Dios. Antes Son de que presidentes te vaya, de un mira, lo que partido. te quiero decir Son es presidentes de también, partido. tú sabes qué es lo que pasa también, es que la responsabilidad de todo lo que pasa en educación no solamente del ministro, porque el tinglado, el que decide ahí, los directores de departamento, los encargados de área son siempre los mismos, que son los que garantizan la sobrevivencia de ese llamado club, porque hay un club que es como denominan a las empresas que son siempre las que ganan todas las licitaciones. Entonces, ese tinglado mafia, es el que una maneja mafia, todo. una Nadie cae mafia. preso. Bueno, vámonos con la agenda del presidente, que el presidente en su agenda pública tiene un solo tema en el día de hoy. Para las 11 de la mañana, el presidente Luis Abinader, hoy 3 de julio, pues se visitará al expresidente Leonel Fernández para continuar el diálogo sobre crisis haitiana, y esto se dará lugar en el Salón de Funglode, en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en la calle Capitán Eugenio de Marchena, a las 11 de la mañana, en esa agenda de dar seguimiento a la crisis haitiana, que es una crisis del Estado Dominicano, y por eso se han involucrado los expresidentes. Esa es la agenda pública del presidente en el día de hoy, pero le quiero agregar, hay una información también que llega de prensa de Palacio, me parece interesante, convocatoria de prensa, ya que el Ministerio Administrativo de la Presidencia invita a la rueda de prensa del lanzamiento de la 5ª edición del Premio a la Innovación Pública. Eso va a estar en las escalinatas del Palacio Nacional a las 10 de la mañana, una rueda de prensa con el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ese es el que tiene el compañero, el primer secretario Ajá. del Ay, se me PRM. fue ahora mismo. Sigmund Freud. No. Ese No, Andrés ese Bautista. Andrés Bautista. El administrativo. Sí, Sí. porque Ay, quedó perdón. no como un ministerio, sino como un viceministerio dependiente del Ministerio de la Presidencia. Recuerden, en la Sí, sí, reforma sí. que Sí. hizo el presidente de la República para la disminución. No, pero de- que dice de- Ministerio Administrativo de la Presidencia. Sí, eso Sí, sí, pero el pero está proyecto previsto tiene- así, recuerden lo que está previsto así, Sí. que iba a funcionar reestructuración. como una dependencia del Ministerio de la Presidencia. Sí. Pero de hecho le están llamando así todavía porque el proceso de fusión no ha sido completado. Pero eso me Ninguna parece de- interesante. De hecho, voy a... Tan interesante que no sé por qué lo pusieron a las 10 y los periodistas que cubren Palacio son los mismos periodistas que van a cubrir lo del presidente a las Bueno, 10. pero se van huyendo para el otro lado. Es a las 10 y el otro a las 11. Ah, bueno. Sí, está bien, está bien. Bueno, entonces, señores, ok. y vámonos con la portada. La portada, usted accede a www.sumundodigital.com y está accediendo a todo el mundo de información que le trae siempre el diario digital, editado por Multimedios Su Mundo. La portada la tienen en la pantalla de su televisor y en las globales. El presidente Donald Trump anuncia que Israel aceptará alto al fuego de 60 días en Gaza. Me gusta mucho este titular, y es que José Joaquín Puello, el doctor, exhorta al gobierno a aguantar críticas sobre SENASA. Más informaciones que trae nuestra portada en el día de hoy, un periódico completo para todos ustedes. Ahí lo tienen. Otra información, Abinader visitará a Leonel este jueves en Funglode para tratar crisis haitiana. Canciller dominicano pide ante la ONU acción urgente por crisis haitiana. Incendio consume villas de Caletón, eso es en Cap Cana.
Pero y en el área de la salud, ex directora de SENASA considera ARS estatal debe ser intervenida. Y lo dijo aquí, mayor inversión en atletas, pide José Joaquín Puello. En entretenimiento, familia Holford, Vega anuncia la llegada de su 6º hijo. Oye, ahí sí se paga. www.sumundo.digital.com. Ahí encontrarás todas estas informaciones. Desde que no está jugando, está tirando. Y durante, yo creo. También usted puede seguirnos a través de la más amplia red de canales de televisión, como el 101 y el 1101 High Definition de Claro, el 81 de Altiz, el canal 20 de Telecable Dominicano, el 67 de Telecable Central, el 46 de Wind Telecom, el 647 de Fire TV Stick. También usted puede seguirnos en todas las provincias del país porque disponemos de 190 sistemas de cable a nivel nacional y a nivel internacional a través del satélite Eutel para todo el continente americano y el satélite Intelsat para todo el mundo. Acceda también a las redes sociales y a las plataformas de Multimedios Su Mundo. No hay razón para que usted no esté conectado a la información objetiva y veraz que le ofrece este amplísimo ecosistema de la información. Así es, José, y para estar bien informado, descarga nuestra aplicación de nuestra emisora Su Mundo FM, 24 horas contigo. Descargando App Store y también Google Play, usted mantiene pues esa sintonía con nosotros. Su Mundo FM, que viene muy pronto con novedades que incluyen una edificación de 5 niveles. ¿Cómo? Wow. Sí, señor. Muy duro. Afírmelo. Bueno, miren, señores, afírmelo. Miren, señores, la noticia del día, por supuesto, es la reunión del presidente con el presidente Leonel Fernández. Y esta reunión empalma también con la presencia del canciller Roberto Álvarez ante las Naciones Unidas. Esos son dos temas que empalman uno tras otro. De todos modos, hoy la reunión a las 11 de la mañana está llena de muchas expectativas y de simbolismo. Vamos a ver cómo se desarrolla esta reunión de estos dos hombres que tuvieron propósitos comunes en la campaña electoral antepasada. ¿Sabe que uno de los asistentes a la asamblea estableció que precisamente cuando se trató del tema haitiano, de que la situación haitiana es un tema que le compete única y exclusivamente a Haití? O sea, que la ONU no tiene que inmiscuirse. No hay que lo dejen solo a ver hasta dónde que va a llegar esa en temas internos de Haití. Ellos lo admitieron ayer en la reunión. Una locura de ellos. ¿Qué es lo que van a hacer? No pueden resolver nada. Pero esta reunión de hoy, de verdad que concita mucho la atención de todos. Todos estamos atentos. Primero a ver cuántas horas van a durar en la conversación. Sí. Qué tan prolongada puede ser. Más de 1 hora y 40 minutos. Eso en esta ocasión puedo asegurar. Van a haber algunos cambios. Ustedes saben que se criticó mucho el hecho de que se dio a puerta cerrada, donde ni siquiera el que llevó la minuta estuvo presente en la reunión con el expresidente Danilo Medina, pero en este caso, ya en Funglode, vamos a ver quiénes van a estar acompañando al exmandatario Leonel Fernández y al presidente durante este encuentro. El presidente Leonel y Luis se llevan muy bien y se nota que hay ciertos cariños entre ellos. Hay afectos. Sí, se nota que es cómodo la conversación entre ellos. Por lo tanto, hay muchos temas que se pueden tratar y, por supuesto, el tema haitiano, que es lo principal de lo que se va a hablar en esta reunión, y las propuestas que el exmandatario pueda presentarle al presidente serán muy interesantes y muy importantes, y todos vamos a estar atentos a lo que va a pasar en el día de hoy. Yo estoy seguro que Leonelito, le dice Hipólito a Leonel, pero en las reuniones, para darte paso, José, con tu comentario, tu análisis, es que son expresiones de Hipólito Mejía, porque se ha notado buscando una solución a la crisis haitiana, la empatía que Leonel se goza y en buen término a sancarleño se cura con las ocurrencias de Hipólito Mejía. Ahora, con el que él mantiene distancia es con el líder del Partido de la Liberación Dominicana. No se quieren, eso es obvio. Además, luego que Leonel dijo que a él le habían dicho que ese compañero era un serruchador de palos,
Ambas cosas se notan, ¿verdad? Se nota la afinidad con el presidente, pero se nota la distancia con Danilo. Pero además, lo que Danilo le hizo en el 19, eso está en la enciclopedia de trampas políticas, ¿verdad? En el sur se amaneció votando y Leonel pues puso de moda el algoritmo. En el sur amanecieron votando, sí, pero eso con la anuencia, como dice un amigo mío del barrio, todavía estamos votando. La anuencia de la Junta Central Electoral, que debió haber tomado la sartén por el mango y haber tomado una decisión en un momento crucial que no la tomó, pero ya eso es parte de la historia electoral del proceso. José, evítame problemas con Carmen Inver Brugal. En 2020, Carmen Inver Brugal, evítame problemas. Somos grandes amigos y es una de las personas que más respeto y admiración goza de mi parte. Soy un gran amigo de ella y sigo sus comentarios, sigo todo su trayecto. Pero dejó que amanecieran votando. No dependía de ella. Inclusive Carmen Inver Brugal tenía posiciones, contrarias a la de otros miembros del Pleno. No, de hecho, la decisión de la Junta. Pero el más irresponsable de todo es Monseñor Cataño Guzmán, que se atrevió a burlarse de una petición legal, jurídica, en derecho, de decir, han hecho un fraude mediante un proceso de algoritmo que activa una serie de votos en lugares donde no hay una proporcionalidad, donde votó el 100% y donde se pasaron de hora emitiendo votos. Ese caballero irresponsable, Monseñor Cataño Guzmán, dijo, ¿cómo es? El método del ritmo. Se burló de el que yo conozco es el método del ritmo. Sí, de eso es que se burló de... Óyeme, el presidente de una entidad que está para garantizar los derechos democráticos. Y es irresponsable, porque es que yo no encuentro manera de calificar a ese caballero. Una actitud burlona. Él hizo una rueda de prensa en el vestíbulo de la Junta Central Electoral, en la entrada frontal, por la Gregorio. Y ahí anda la Academia de Ciencia acogiéndole y dándole espacio. No, ya a un irresponsable como ese. Y entonces él se refirió, él se burló, hizo bullying de esa declaración de Leonel Fernández, que estuvo, yo pienso, muy mal, porque al referirse al algoritmo habló de que alguien anda por ahí, alguien ni siquiera citó el nombre del expresidente de la República en 3 ocasiones, que tenía toda la autoridad para hacerlo. Alguien habló del método del ritmo, fue refiriéndose al algoritmo. Es un acto de frescura de él. Pero miren, ese fue un proceso muy sui generis, porque y encima, perdóname, José Tomás, y encima de que hace esa burla a un expresidente de la República. Claro. O sea, que no cualquier persona. No un expresidente, no, 3 veces presidente. Claro. Que ha sido un hombre decente con él y con su familia. Y con todo el mundo. No, y con su familia en particular. Ha sido un hombre decente, el presidente Fernández. Y encima de eso, después que se burló de todo ese proceso, que no le puso caso ni nada, entonces luego mete el país casi en un problema de una crisis nacional que podía terminar en un baño de sangre aquí. Fue cuando se cayó el proceso electoral. Del 62 hasta la primera vez. En la Plaza de la Bandera, tenían a los grupos ahí reclamando frente a la Plaza de la Bandera, e inclusive a Julio César Castaño Guzmán le recomendaron que fuera a hablar con esa gente, que fuera a hablarle de lo que la Junta, de lo que el Pleno de la Junta Central Electoral iba a hacer. Pero yo no sé si ustedes se recuerdan, el día de las elecciones, ese 16 de febrero, día domingo, ¿cuántas veces tuvo que sesionar el Pleno de la Junta Central Electoral antes de tomar esa decisión de suspender las elecciones? Y pasó algo inédito que nunca había pasado, que inclusive es algo ilegal. Que las sesiones del Pleno de la Junta Central Electoral fueron realizadas ahí de manera interna, con la presencia de representantes de sectores exógenos a la Junta Central Electoral, porque ahí estuvo la sociedad civil, allí hubo representantes de Participación Ciudadana, de Finjus y de otras organizaciones de la sociedad civil, en un momento en el que los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral estaban sesionando para decidir, para determinar qué decisión tomar. Pero ahí ante una crisis institucional de Estado, no se sale de los rieles
fundamentales de que ante una crisis tú tienes que dialogar con los sectores, la mejor manera de resolverlo. Ahí no estaba fuera de contexto, digamos. En las sesiones del Pleno no debe participar. Pero está bien, pero eso es en normalidad. Inclusive fijaban posiciones allá adentro y reclamaban, señores, fue bajo presión. Pero en ese caso en particular, solo no lo podían hacer, porque era un tema que obligado, había que abrir y decir, vamos a ver, tenemos esta situación, ¿cómo resolvemos? Ahí era obligatorio. Con el consenso de los partidos políticos, que estaban ahí, los delegados de los partidos políticos estaban ahí, y habían dos posturas con relación a qué debía hacer el Pleno de la Junta. Lo que sí se hizo fue fuera de la ley. Que lo conozco. Yo conozco el proceso porque lo cubrí. Sí, ya a las 9 de la mañana, señores, se sabía que se iba a paralizar el proceso eleccionario. Hubo pérdidas cuantiosas, señores, y eso aplicó para todos los partidos que hicieron inversiones con el tema de la logística, y después que ellos entregaron ese dinerito a cada uno de los dirigentes, de los líderes de cada una de las provincias del país, ya ustedes saben lo que conlleva todo esto, señores. Ya nos salimos un poco al mediodía no había del tema porque es muy apasionante. Pero esas declaraciones de ayer en la ONU, en el Consejo de Seguridad, son importantes y hay que resaltarlas, y sobre todo esa solicitud que hacía la ONU de que la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití nueva vez asuma su responsabilidad y comience a trabajar y haga lo que tiene que hacer y se le dé la logística necesaria y que esa oficina funcione como debe funcionar. Fue un pedimento que se hizo ayer en la organización y que además fue acogido por la República Dominicana, la necesidad de que ciertamente esa oficina cumpla con el rol para el que fue creado, realice los trabajos que se necesitan hacer en Haití para que esa situación mejore. Más del 90% de la ciudad de Haití está pues vandalizada, son las pandillas las que controlan. De Puerto Príncipe. De Puerto Príncipe, de la capital de Haití, son las pandillas las que controlan. Con la situación en la que vive Haití y con los pocos recursos que están teniendo la misión que fue enviada a Haití, el poco apoyo que está teniendo, es imposible que se pueda pacificar Haití. Y es un llamado que se sigue haciendo, y ya ustedes vieron cómo respondió Haití en el día de ayer. Su problema es de ellos y ellos tienen que solucionarlo. Pero ¿qué están haciendo para solucionarlo? Porque esa es la gran pregunta. No están haciendo absolutamente nada, simplemente yendo a los cónclaves internacionales a seguir atacando a la República Dominicana por un supuesto hecho de que aquí somos racistas y que estamos deportando hacia su nación por un tema de racismo. Más nada es lo que está haciendo la comunidad haitiana. Pues ojalá y realmente esta oficina comience a funcionar como debe hacerse, se entreguen los recursos que deben entregarse, que lo dudo mucho porque ustedes ven que es lo que está haciendo Estados Unidos. Ya la USAID se fue. Entonces yo no creo que Trump vaya a destinar tantos recursos para Haití en estas condiciones. A mí me gustó, y voy a citar parte del guión, lo quiero compartir con ustedes, lo que dijo el representante. No tengo el nombre. En esa reunión del Consejo de Seguridad de ayer, donde don Roberto Álvarez tuvo una participación excelente, como siempre, y es reiterativo, dice Diario Libre en su portada, 16 veces República Dominicana ha pedido que la comunidad internacional en el Consejo de Seguridad acude en asistencia de Haití. Me quedo con esta frase. Desde hace varios años, dice el representante de Haití, la cuestión haitiana se ha convertido prácticamente en un ritual en el Consejo de Seguridad. Y se pregunta, ¿cómo se habla año tras año sobre el mismo expediente pero sin avanzar? Cuestionó el representante de la comunidad haitiana ante el Consejo de Naciones Unidas, añadiendo además que esas actuaciones crean una fatiga en el pueblo haitiano. Y cierro. Una gente muerta de hambre y desangrado sin fatiga. Sí, dice él, nosotros reconocemos, ese problema es de nosotros, es la primera vez, y lo aplaudo, que no acusan de xenofobia o de ser un estado xenófobo a la República Dominicana, porque son los propios haitianos. Son las élites haitianas que viven acusando a la República Dominicana en cualquier foro internacional. Donde ven un micrófono atacan a la República Dominicana, pero se empantalonó y dijo ayer que ese problema es de ellos. Pero no avanzan.
Sí. Que esa es la gran estafa, la gran vergüenza. Tenemos años aquí en el Consejo de Seguridad y no avanzamos. Y me recuerda pues un humorista esta frase de que trabaja con Jochi Santos: este pueblo, el pueblo haitiano no avanza, no avanza. Luego de la dictadura de los Duvalier, se pensaba desde esta parte de la isla o del mundo que iban a avanzar hacia la democracia. Tuvieron un ensayo bonito, muy lindo, pero retrocedieron. ¿Cuántos años? 500 años. Claro que sí. Pero solamente se habla de la delincuencia. Y hay una situación que tenemos que analizarla, y son los mismos empresarios que han estado envueltos en situaciones complicadas y no quieren que evolucione Haití, porque hay muchos intereses allí y hay muchas personas que se están beneficiando de esto. O sea, cuando van a la ONU, que van en demanda de que haya un apoyo incondicional para la nación haitiana, ustedes ven las posiciones que ostentan en muchísimas ocasiones. El problema es de Haití y esta problemática tenemos nosotros mismos que resolverla, pero siempre viven atacando a cantidades de organizaciones internacionales y sobre todo, por ejemplo, a República Dominicana, que es el país vecino, que hemos sido lo que más hemos ayudado a esa nación y que hemos tenido esa carga impositiva siempre por toda la problemática y por todo lo que conlleva el tema de la frontera, la inmigración, la gente que quiere salir de esa demarcación. Pero sí vemos esa cúpula, ese equipito, ese grupito que siempre se ha beneficiado de Haití y que siempre son los que salen en defensa de la nación, porque ellos sí tienen la solución. Sin embargo, Haití siempre ha estado envuelta en un caos, en una crisis, y que todavía, pese a los grandes esfuerzos que se han realizado, ahí no hay una luz. Miren, yo estaba en desacuerdo de que solamente fuéramos a la ONU y a los demás organismos, solamente a hablar de Haití. Y como que nosotros tenemos todos nuestros problemas resueltos, y vamos a estos organismos internacionales a hablar de Haití, hablar de Haití. Pero estoy enmendándome yo mismo. Yo creo que no podemos bajarle. Claro que no. Definitivamente eso va a tener que tener algún resultado en algún momento, hasta por vergüenza de esos representantes, organismos internacionales y de todos estos paisitos de la región que nada más cogen el turno para atacarnos. Vamos a escuchar la participación del canciller Roberto Álvarez. La situación en Haití no admite ambigüedades. Esta es mi 16ª comparecencia ante este Consejo para tratar la crisis que aqueja a Haití y cuyos efectos gravemente afectan a mi país. Mi permanente presencia aquí es una muestra de la importancia que el gobierno y el pueblo dominicano atribuyen a esta dramática situación que aflige al pueblo haitiano y que de forma incesante sigue desbordando sus fronteras. El reciente informe del secretario general sobre Haití es contundente. El país enfrenta un colapso humano, institucional y de seguridad acelerado, con más del 80% de Puerto Príncipe bajo control de pandillas armadas, 1.600 millones de personas desplazadas internamente, 1.600 escuelas cerradas, 360 incidentes de violencia de género en los primeros 5 meses del año, escasos hospitales operando, un sistema judicial paralizado, niveles alarmantes de violencia sexual y una población infantil convertida en blanco y herramienta de guerra. Estas cifras son el retrato crudo de un gran sufrimiento humano que genera una insoportable presión migratoria, económica y social sobre República Dominicana. Es correctísima la participación de Roberto Álvarez, la posición del Estado Dominicano, encarnada por él, que tengo que decir que ha sido en ese tema un excelente canciller. Y dijo la vez número 16, yo estaba en una posición contraria a esa dinámica, pero yo me voy a sumar a que debemos seguir insistiendo y que venga la 17 y la 18 y la 25 si es necesario, hasta que alguien un día reaccione. Vamos a escuchar la participación del representante haitiano. En un ritual en el Consejo de Seguridad, en donde el informe del secretario general sobre la situación
del país, se presenta, seguida de intervenciones de miembros del Consejo de Seguridad y otras entidades concernidas con la crisis respecto a mi país. Y sin querer cuestionar las reglas y los mecanismos de funcionamiento de este importante órgano de nuestra organización, pues habría que preguntarse cuáles han sido los resultados que se han obtenido. ¿Cómo se habla año tras año sobre el mismo expediente, pero sin avanzar mucho que digamos? Estas actuaciones crean una fatiga en la población haitiana. Y en cada reunión del Consejo de Seguridad. Bueno, ahí está el representante. Lo tenemos harto ya. Nosotros los vamos a vencer por cansancio, hasta ellos mismos. Se van a hartar de decirnos lo que sea. ¿Qué tantas reuniones? No. Definitivamente la estrategia del presidente, porque el presidente es el jefe de la diplomacia y de la Cancillería, definitivamente están en lo correcto. Vamos a tener que cansar el modelo hasta que alguien reaccione, incluyéndolo a ellos mismos, los haitianos. O sea que, bueno, vamos a ver qué sale de esta, pero Haití no se puede dejar solo definitivamente. Miren, ya le anunciamos al principio del programa que hoy vamos a tener una conversación con Fernando Camaño, quien es el secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo y que ha levantado este avispero público, de debate público, en el que han intervenido todos los sectores, incluyendo al presidente de la República y diferentes actores, sobre el tema de SENASA y el manejo interior, que incluso ayer la primera directora de SENASA, que estuvo con nosotros aquí, la doctora Alma Bobadilla Tavares, dijo aquí que SENASA debería ser auditada. Entonces, tenemos a Fernando Camaño en línea para ver en qué consistió, cómo fue que hicieron estas investigaciones y cuál es el abordaje a partir de ahora. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos, amigos. Gracias por la invitación a su mundo, que es nuestro mundo. Muchas gracias. ¿Cómo fue que usted y el equipo decidió abordar el tema de SENASA? ¿De dónde surgió la inquietud? Resulta, señores, recuerden que nuestro partido tiene 34 secretarías temáticas que se encargan a una especie de observatorio de cada uno de los sectores que le corresponde. Monitorear, si hay que hacer críticas se hacen, si críticas constructivas y algunas propuestas si así es el caso. Nosotros nunca nos hemos descuidado con lo que acontece con el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Miren, la génesis del problema es del año 2021 marzo, cuando el gobierno comenzó a preparar su reelección. Entonces, se violó el artículo 7, inciso D, inciso C, del 8701, la cual define quiénes deben ir al régimen subsidiado. Ese problema empezó ahí porque distorsionaron la composición de la cartera, aunque no obstante, al meter los 2.4 millones de personas que el propio presidente reconoció, como también reconoció que hay un déficit financiero de más de 3.000 millones y que ya le habían entregado este año 24 al cierre unos 3.000 millones. Ustedes se imaginan entonces en el régimen subsidiado cuánto hubiese sido el faltante. Son cosas que se caen de la mata. Nosotros intervenimos junto con la Secretaría de Salud ya cuando hemos observado que los proveedores de servicios de salud, léase clínicas, laboratorios, centros de diagnósticos, profesionales de la salud, comenzaban ya a hacer agua, como dicen, con el más bien con el atraso en los pagos. Revisamos también las propias estadísticas y las cuentas a través del CISARRI y de la misma SENASA, y nos percatamos que se ha triplicado la morosidad en el pago de cuentas mayores de 30 días.
Y las normas dicen que a partir de 31 días ya debes pagar. ¿Por qué? Porque tú recibes el dinero con toda puntualidad a principio de cada mes. Tú tienes que llevar el ritmo correcto como ARS, como aseguradora, de los recursos sistémicos que se entregan. Entonces, se crearon un problema mayúsculo con el régimen subsidiado que arrastra toda la institución, y además de eso le suma que tienes un déficit también de 1.720 millones aproximadamente también en déficit en otros planes. ¿Qué son otros planes? Como aquellos del Arimar, nuestra gente en el exterior, y un sinnúmero de cosas extrañas que han desarrollado lamentablemente. Cuando ustedes escuchan a doña Alma Bobadilla decir lo que dice, ya nosotros, eso es lo que hemos estado pidiendo. Desde el lunes pasado, cuando se hizo la primera intervención pública, dijimos lo siguiente: SENASA está en un proceso de falta de pago que es nada más explicable por la crisis financiera en la que está inmersa. Entonces, en presente continuo, decíamos, está en colapso, o sea, viene colapsando, que ha colapsado. Y resulta y viene a ser que la respuesta que dieron algunas instancias del gobierno, todavía en el día de ayer la señora vicepresidenta, reconoce que dice no haber crisis, pero que necesitan más recursos. Lo hizo el presidente, lo hizo ella y lo hicieron otros, de manera tácita, reconociendo a dónde han llevado al SENASA. ¿Y por qué el SENASA es importante? Señores, es el 75% de la cobertura poblacional, 5.7 en el subsidiado, porque le metieron 2.4 de manera ilegal. ¿Cómo es que le metieron cuánto? No califican. Perdóneme, ¿cuánto metieron ilegal? El mismo presidente lo reconoció en 2.4. 2.4 millones. Y 2.400.000 afiliados. Sí, pero perdóname, para establecer esa cifra, 2.4 millones de afiliados fuera de la ley. Fuera de ley. Cuando decimos fuera de ley, es violando el artículo 7 que acabo de mencionar, pero dejando de lado, obviando. ¿Cuál es el artículo? Perdóname, ¿cuál es el artículo? Del sistema único de beneficiarios, el único sistema, la única institución que califica pobreza. Entonces, si tú me estás diciendo en un discurso desde el año 21, desde el 21, después de la pandemia, que está bajando la pobreza, pero de repente comienzas a subir el régimen subsidiado que es para los pobres, por definición del artículo 6 de la ley, llegas a una contradicción demasiado evidente. Dice que estás reduciendo pobreza y estás elevando a niveles antes vistos el régimen subsidiado para los pobres. Esta fue la primera alarma. Pues bien, ahora mismo entonces se ve en la disyuntiva de que la Asociación de Clínicas dice no están pagando, tenemos unas 20 clínicas pequeñas en problemas. Dice Waldo Ariel, nos están dejando los pagos atrasados, hay problemas. Todo el mundo se queja y se demuestra, porque si bien es cierto esto es política y nosotros somos partidos opositores y no tenemos por qué dejar de hacer lo que estamos haciendo, los sectores lo han demostrado también. Decir, señores, pero respondan. Don Fernando, a propósito de eso, de que usted dice que política es algo que ha salido a relucir en los últimos días y se atribuye precisamente esto a un tema político, tal vez motivado por sectores como las ARS, las dos principales ARS, ya ante el crecimiento que viene teniendo SENASA. Ante esto que se está comentando, ¿cuál es la posición de usted o su respuesta? Es que mira, hay una manipulación perversa permanentemente de hablar de las grandes ARS. La gran ARS se llama SENASA. SENASA tiene el 75% de la cobertura poblacional. Es la que recibe más recursos y es la que además debemos cuidar. Por eso intervenimos. El resto, todas, las privadas y no privadas, porque recuérdense que está SEIMA, está Banco Central, Banco de Reserva, etc.
Todas las juntas con las privadas, Sí. creo que son un 24%. Pero ¿por qué usted dice que es una manipulación perversa? ¿A qué usted le llama así? Porque muchas veces, igualmente cuando hay falencias, dicen que la ley hay que modificarla, pero no la cumplen. Al contrario. Pero ¿quién es que manipula? La manipulación perversa, ¿de dónde es que sale? Sectores, cuando quieren algo del sistema. Ajá. Sectores. Los sectores. Igualmente cuando dicen que hay que modificar una ley que no terminan de ¿Pero cumplir. sectores privados o públicos? Privados y públicos, señores. Aquí el que tiene el sartén por el mango y no tiene excusa es el sector público. Nosotros tenemos el banco más grande, tenemos el proveedor de seguros, el proveedor de servicios de salud más grande que es la República de Salud, con una ley que la secunda, la 12315. Tenemos la ARS más grande, tenemos el control del sistema. Entonces, acudir a que miren que el sector privado, sí, el sector privado está ahí porque esta ley lo permitió. Déjenme recordarle algo. Cuando fuimos superintendentes por 8 años y 4 meses, todas las ARS, todas estaban aprobadas. No aprobamos una sola. Una sola no aprobamos. Pero bien, el gobierno entonces reacciona ahora de una manera penosa y dice, bueno, lo que quieren es que saquen los 2.400. No, lo que queremos es lo que pidió también doña Alma, que sea auditada la cartera, número 1, y sea auditada todas las cuentas del SENASA, incluyendo otros planes. Porque nosotros sabemos que por ahí hay muchos escapes. Entonces, hay que sanear las finanzas de la ARS pública. ¿Por qué? Arrastra al sistema si no la defendemos. Pero son dos factores, Fernando. Son más de 2. Oiga, pero yo digo, vamos a poner dos elementos, a ver, para que sea auditada. Usted dice que debe ser auditada en cuanto a la ejecución de el tema para lo que la ley manda, que es el tema de la salud y todo este tema con los sectores, con la clínica privada y los hospitales. Pero debe ser auditada en la cuestión administrativa propiamente de la institución. Obviamente. Mira, déjame decirte algo. Solamente se destina de toda la cápita o de los ingresos que recibe el seguro familiar de salud, no importa en cuál área es, un 10% para gastos administrativos. 10%. ¿Y ese 10% cuántos son en promedio? Permíteme. Del 10% cada una tiene que cubrir todos sus gastos operacionales y ver si tiene un margen. En el caso de SENASA, el índice de siniestralidad está en 103, 104%. Global, en el subsidiado ni hablar, pero global, los 3 regímenes, más bien los 2 regímenes más la parte de otros planes. Entonces, nosotros decimos que debe ser auditada, intervenida. ¿Por quién? Debe ser intervenida por la CISARRI, pero esta vez que se haga acompañar de, si es que existe, Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República. Existe porque ahí está ENMA. Usted sabe por qué yo lo digo. Yo conozco bien a ENMA. ENMA va a hacer lo que la política le diga que haga. Pero hizo un buen trabajo en la UAS. No importa, no estamos hablando de la UAS, escúchame, estamos hablando de la Cámara de Cuentas o de Cuentos. Ahí ha habido todo tipo de escándalos y nadie resuelve. El tema es el siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque el gran grueso del recurso que recibe SENASA es recurso público. Es de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos. Déjenme decirlo, cuando se habla de cápita subsidiada, eso es 100% impuesto. Y si encima de eso el presidente de la República tiene que inyectarle 3.000 y tantos millones el año pasado, y ahora tiene que confesar que tiene que volverlo a hacer, ¿en qué situación estamos? ¿Vamos a dejar que esa administración siga haciendo lo que le da la gana? ¿Con los recursos de todos? No, eso es inadmisible. Doctor, la fuerza del pueblo, eso es inadmisible. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Cuando usted plantea
que primero dijo, secundando a doña Alma Bobadilla, que fue la primera directora de SENASA, en el caso de que... Alma Bobadilla está secundando lo que nosotros hemos denunciado. Sí, pero me refiero a lo que dijo públicamente aquí, de que debe ser auditada, perfecto. Pero usted ha agregado un elemento que para mí tiene un poco más más gravoso, ¿verdad? Que dice que debe ser intervenida por la CISARRIL, la Cámara de Cuentas y la Contraloría. O sea, eso a mí me induce como comunicador, como periodista, que ustedes tienen conocimiento de que hay algo mucho más en SENASA que un simple déficit. O sea, ustedes están yendo a las razones que han provocado el déficit, que podría ser un mal manejo o un manejo turbio de las finanzas de SENASA. ¿Hay el peligro de un colapso definitivo de SENASA si no hay esa intervención? En tu curiosidad o puntualización, vamos a llamarle, tienes mucha razón y te voy a decir por qué. Si tú haces un proceso de incorporación de una masa poblacional tan grande, en cuestión de 12 meses, 2.4 millones de personas, que ya vinieron a entrar prácticamente todas al primer tercio del año 22, con solo llamadas telefónicas, sin importarte la condición social o capacidad de pago, tú tienes, además de una violación de ley, tú tienes un interés político. No somos tontos. Ya le estamos y luego, gran parte de esas llamadas se replican para preguntarte que por quién tú ibas a votar en el proceso reeleccionista del 24. ¿Eso se hizo? Eso se hizo. Doctor, pero todos tenemos derecho a tener un seguro de salud, sin importarle el partido que sea. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Ajá. La ley estipula en ese artículo 7 que el régimen contributivo subsidiado, o sea, un mixto, tenía que entrar, y la responsabilidad para que entrara es del sistema, o más bien del consejo, y de eso le iba a tocar, obviamente, una responsabilidad al SENASA. Para precisar algo. Pero déjeme terminar. Sí. No es un tema de derechos, los derechos a nadie se le ha negado. Inclusive hemos dicho, para que no se deslicen por ahí, especialmente el presidente de la República, que luego que un derecho es asignado, es un derecho adquirido. Esos 2.400 millones de personas hay que seguirla protegiendo. Ahora bien, se debe determinar quiénes son, qué capacidad de pago tienen, y eventualmente, si tienen capacidad de pago, hacerlo, porque ninguno de ustedes ni yo podemos aportar a una nación como impuesto y luego no reclamar, porque entonces perdemos legitimidad y derecho a reclamar. Doctor, un momentito, para precisar. Como ciudadanos tenemos que reclamar lo que se use bien. Sí, Fernando, para dejar alguna precisión informativa, estamos ante un caso de SENASA, que ustedes con tanta responsabilidad están denunciando. Se trata de mal manejo, de impericia en el manejo de los fondos de SENASA, o estamos hablando de corrupción directamente. No podemos acusarlo y hacerle daño a las personas físicas y morales que pueden estar de por medio. Lo que sí les voy a decir lo siguiente, y ustedes toman las cosas como su capacidad periodística y curiosidad le permitan. Durante todo el cuatrienio pasado, el director del sector externo de la campaña del señor presidente era el doctor Racine. Entonces, yo le voy a decir algo, el queso no se pone cerca del ratón, y con eso no lo estoy acusando, pero la forma y manera en que se ha actuado con el gasto de SENASA nos obliga a pedir lo que estamos pidiendo: una intervención, una auditoría de la cartera y una auditoría financiera. Son cosas diferentes, señores. Quiero que establezca eso claramente. Lo estoy puntualizando. Sí. La otra auditoría que hay que hacer es de la cartera, y para hacerlo no se puede ignorar al sistema único de beneficiarios SIUBEN, como lo hicieron. Aviesamente lo hicieron adrede, para que no opinara quién era pobre y quién no.
Pregunten dónde está ahora mismo el CIUEN. El CIUEN lo sacaron inclusive, lo sacaron de los programas sociales. No está en el Gabinete de Política Social, donde debiera estar, calificando pobreza y elaborando y actualizando los mapas de pobreza, supervisado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Todo eso lo desmembraron. Como también desmembraron la ADES, la Administradora de Subsidios Sociales, para darle a manos llenas y libres la emisión y asignación y entrega de beneficios sociales al Banco de Reserva, ignorando la otra, que inclusive estuvo hackeada por más de un año y se lo callaron y lo denunciamos. Este es un gobierno de cosas oscuras y que no explica, no explica. Doctor, nosotros exigimos explicaciones, porque lo que se hizo bien está terminando en la basura. Doctor, veo que aquí se están conjugando varios factores. La lucha de intereses por parte de la ARS, la lucha de intereses por parte de los partidos políticos. Y también vemos que cuando usted exige una auditoría interna de la cartera, de los fondos, de los recursos, ¿verdad?, de SENASA, también tiene que ver con una mala administración por parte del incumbente que dirige SENASA. Explíqueme esta parte. Eso no necesita mucha explicación, tú lo acabas de decir. Hay poca capacidad de gestión. De lo contrario, los resultados no fueron eso. No ha habido una buena gerencia por parte de Jacín. Obviamente que los resultados juzgan las capacidades gerenciales. Los resultados. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a no medir en el Estado, mal hecho, la actuación de los incumbentes por los resultados. ¿Qué instituciones debería ser en las próximas 24 horas? ¿Quién debería intervenir ante estas graves denuncias? Lo he reiterado, la Superintendencia, la Cámara de Cuentas y la Contraloría. Y déjenme decirle algo por qué. ¿Por qué esto lo hemos ratificado? La respuesta que dio la Superintendencia, que es el responsable de haberlo regulado bien y que no llegara a esos extremos, lo primero que dijo es que no puede quebrar porque es pública. Pero señora, ¿ustedes recuerdan la Compañía Dominicana de Aviación? Nuestra bandera nacional. Sí. Pero la quebraron, no quiebran, la quebraron. La Corporación Dominicana de Empresas Estatales, un emporio. La privatizaron. La quebraron primero y la privatizaron luego. Banenter. Lo que quede, recuérdense que era el mecanismo que había de quebrar entidades y pasar el resto del patrimonio, el residual, a sus socios privados. El Consejo Estatal del Azúcar, de espina dorsal de la economía dominicana, ¿dónde terminó? O sea, entonces, escuchar de boca de un regulador decir que no quiebra porque es pública, es darle patente de corso. Eso lo dijo fue José Joaquín Puello. Mal. Eso es un incentivo perverso de que lo sigas haciendo mal. ¿Por qué? Porque el dinero, el presidente de la República, al fin y al cabo tendrá que buscarlo, pero lo va a buscar de los impuestos que pagamos. Fernando Camaño, una pregunta. Roberto Monclús, un abrazo. El doctor de Filló dejó 17 ARS, si no me falla la memoria, ¿verdad? Usted dice que no aprobó una sola. Ese es un dato al margen. ¿Por qué usted deja fuera en la investigación que en este equipo GRAI me ha pedido esa auditoría a la Contraloría General, a la Contraloría del sistema? Podría incluirse, pero recuérdate que esa es la Contraloría del Consejo. Realmente, cuando la plata viene de fondos públicos, de Hacienda, quien tiene que dar la cara, no es la Contraloría Sistémica, porque esa plata no es él que la pone, ni se origina en el sistema. Okay. Esa viene en gran medida de Hacienda. Entonces, cuando recuerdo a nuestro amigo Bernardo, él hizo lo que tenía que hacer porque había que empezar el sistema y había sí muchos intereses privados. Sí, Fernando, mi pregunta, perdone que lo interrumpa, mi pregunta básicamente, cuando usted propone que se audite, que se haga un arqueo y propone, sí, un arqueo y propone que la Cámara de Cuentas intervenga, ya usted implícitamente
o expresamente está diciendo que hay actos de corrupción? Podría ser. No, podría ser no. Podría ser no. Sea categórico. Entonces Balaguer decía quizás sí, quizás no. Eso es una canción. Pero recuérdense que yo no soy superintendente. Yo soy un miembro de la oposición. Y también tengo que ser considerado porque muchas veces los incumbentes no se deben a sí mismos, sino que responden por debilidades a lo que le van por línea desde el gobierno. Bien, mi última pregunta, don Fernando Camaño, es la siguiente. Usted también tiene responsabilidad del hecho que el sistema al 2025 no haya puesto o asumido todo lo que le corresponde, la responsabilidad del régimen subsidiado contributivo. No, precisamente por eso nosotros hacíamos las observaciones del año 21. Lo borraron, no existe para ellos, eso es violación de la ley. Esta ley dice en varios de sus artículos que los funcionarios tienen una responsabilidad en tuito persona del daño que puedan ocasionarle a los afiliados. Es que esto no es juego, miren, déjenme decirle algo. Este sistema es el único instrumento que el pueblo dominicano ha logrado que realmente funcione como distribuidor del ingreso. Por eso no lo querían. Por eso le pusieron todas las trabas a Bernardo, el sistema. 6 años bloqueándolo. Intereses privados, pero déjenme decirles que los mayores intereses privados no son el 25% de las ARS, que son los que funcionan ahí. No. Son los sectores económicos que cotizan. Porque muchos entienden que esa parte de la seguridad social les sale muy caro. Sin embargo, les ha resuelto muchísimos dolores de cabeza legales y de presión social y rendimiento. Solamente le interesó inicialmente, claro, el acumular ahorros sin ningún tipo de presión todos los meses, que es el sistema previsional. Finalmente, Fernando, finalmente, se está discutiendo el tema del Código Laboral. ¿Va a fijar alguna posición la Fuerza del Pueblo? Mira, tenemos ahí muchas quejas. Nosotros entendemos que el sector empleo, el sector laboral, está muy íntimamente ligado con lo que debe ser el desarrollo de un sistema de seguridad social. Claro. No solamente con un problema de desarrollo o distribución etaria de las poblaciones, un tema demográfico, porque alguien tiene que aportar, trabajar y aportar para que las cosas sigan corriendo. Un sistema de seguridad social es el resultado de su economía, es el reflejo de la economía de un país. Nos damos no todo lo que queremos, nos damos todo lo que podemos pagar. Pero si no hay generación de riqueza, de empleos, no hay seguridad social. Entonces, en esto voy. Estamos en el año 6 de este gobierno. ¿Dónde están el 1 millón de empleos que se iba a crear en los muy pocos años, meses de este gobierno? Necesitamos más empleos, necesitamos mejores salarios, necesitamos ajuste en las cotizaciones, en la seguridad social, porque llega el momento que hace agua. Pero es un tema que, no sé, parece que tampoco le interesa. Sí les interesan los fideicomisos. Eso sí le interesa al gobierno. Que es la modalidad de quedarse con el patrimonio público, diferente a aquello que le mencionaba de CDA, COR y SEA. Pero es más sofisticado, pero es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que funcionar como SENASA, lo vamos a defender. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando Camaño, secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, y también jugó un papel como superintendente de salud y seguridad y riesgos laborales. Y riesgos laborales. Exactamente, así es que está hablando un hombre con las competencias suficientes y haciendo, digamos, el papel, el rol que debe jugar la oposición frente, cuando encuentran una demanda que es reclamar frente al ejercicio del poder. Quisiéramos decir algo, señores, cuando ustedes escuchen a algún sector diciendo que algo es público y no quiebra. No, alguien no. Aquí lo dijo ayer el doctor José Joaquín Puello lo dijo. Mira, yo le mando un mensaje a mi directo amigo y héroe nacional y gran médico, que estamos hablando de economía y finanzas, no de neurocirugía. El deseo de que no quiebre lo tenemos todos. Sí.
Pero déjeme decirle que hasta un país, solo cuando emite su propia moneda, se dice técnicamente no quiebra porque sigue pagando. Pero miren, desde que alguna institución o un país comienza a tener default en los pagos, eso va camino al colapso. Y nosotros nos cuidamos de decir que SENASA va camino al colapso. Si le quieren llamar quiebra, que lo hagan. Pero en el caso de la opinión de mi querido y directo amigo, yo le reiteraría lo siguiente: no haga eso, doctor, que usted le está dando ánimo a que lo sigan haciendo mal. Pero puede quebrar, fue SENASA, ya que usted volvió, puede quebrar. Es que técnicamente está quebrado. Cuando tú comienzas a disminuir las reservas técnicas, cuando tú comienzas a tener falencias en el pago o dilaciones de 4 o 5 meses, cuando la ley te dice que debes hacerlo a los 31 días, cuando el antecedente de los administradores de SENASA, las otras administraciones, sí cumplían con las normas y tú no lo haces, ¿lo estás haciendo bien? Bueno, no. Gracias Fernando Camaño por estas importantes declaraciones en el matutino. Vamos a la pausa, ya está aquí con nosotros nuestra próxima invitada, África Montaz, quien es la presidenta de el tema de las empresas alimentarias. Señores, recuerden que yo tengo una baja visión, ¿eh? Sí, así mismo. Pero ya vamos a la pasar. Maltrató a José Joaquín Puello. África Montaz, miembro de Codopime, presidenta de la Asociación Dominicana de Industria y Alimentación. Maltrató a José Joaquín Puello. De que esto no es neurocirugía. Simplemente le dijo que quien conoce el sistema es él. Debió protegerlo. Una orientación. Vamos a la pausa, señores. Venimos con nuestra próxima invitada. Bueno, seguimos aquí en esta entrega del día de hoy de este matutino Sumundi. Tenemos aquí en la entrevista central a África Montaz, presidenta de la Asociación de Empresas de Productores Alimentarios y Afines. Exacto, y miembro importante de Codopime. Entonces, miembro de Codopime y vocera de la Federación Nacional de Suplidores de Alimentación Escolar. La Federación Nacional de Suplidores de Alimento Escolar. Muy bien, bienvenida África. Hay el tema que la convoca a los medios de comunicación es que ustedes se sienten amenazados ante un nuevo proyecto de ley para regir el tema del desayuno escolar de más de 2 millones de estudiantes, ¿cierto? Sí, son más de 6.000 y pico de centros a nivel nacional y nosotros contamos con una matrícula de suplidores, como nos llaman, que somos industrias alimentarias. Somos más de 3.000 y más de 30.000 empleos. Más de 3.000 empresas. Sí, somos 3.000 empresas MIPYMES, esas son las directas. Indirectas, podríamos decir que mucho más se duplican porque cada una de esas industrias a nivel provincial le compra a pequeños empresarios también, como de los diferentes rubros, almacenes, gas, licuado. Que son indirectos esos. Que son indirectos. Exactamente, ¿qué hace esta federación? Y porque el día pasado escuché que estaban hablando de ustedes y decían, bueno, ellos venden súper barato los alimentos a las escuelas. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, realmente sí. Esto es como han dicho varias personas en sus comentarios, que somos como los chinos. Realmente este proyecto inicia con la creación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, en el cual hoy en día eran ellos quienes nos buscaban a nosotros para suplir esos alimentos, en lo que ellos implementaban el proyecto de que en algunos centros educativos que estaban construyendo hubiesen cocina. ¿Qué sucedió con este proyecto? Que donde instalaron esas cocinas se dieron cuenta de que no era viable. No era viable por muchas razones, y entre una de ellas la idiosincrasia de nosotros los dominicanos, la falta de agua potable, la cantidad de agua potable que necesita lo que es una cocina industrial. Los espacios que habían habilitado no eran los idóneos que fueran con las normas. Nosotros tenemos la norma 581, que es la norma
la Nordon 581 y la Nordon 646. En una es buena práctica de manufactura y en otra buena práctica de higiene. ¿Quién la certifica esa norma? Indocal. En nuestro país, Indocal. A nivel internacional tenemos AENOR como otras instituciones también, que muchos de nosotros ya somos auditores en calidad también. AENOR es de España, ¿verdad? Sí. Okay, entonces, pero la certificación cubre a nivel mundial. Sí, se hace a nivel. ¿A qué usted cree que se deba? Porque recordamos que en el gobierno de Hipólito se trató de poner unos fogones en las escuelas. Sí. Y unos calderos grandísimos, hirviendo plátano y yuca. Ahí en mi campo se hacía. Mire, si bien es cierto. Espérese, profesor. Es que yo recuerdo, se me quedó en la imagen, unos calderones grandísimos en la escuela, hirviendo plátano y yuca. Pero eso es más saludable que mucho de lo que se da hoy, es lo que se dice. Está bien, pero no crea eso. No crea eso, mire, le voy a explicar algo. Espérese, profesora. Entonces, lo que quiero decir es que yo tengo en la memoria eso, y yo veía eso como tan rudimentario, pero yo digo, ¿a qué usted cree que se deba que ahora hay una intención de desmontar, digamos, el proceso que está montado ya y montar cocinas en las escuelas? ¿A qué usted cree que se deba eso? Para mí realmente fue, el proyecto es muy bueno, le quiero decir esto, realmente el proyecto de ley es muy bueno. El proyecto tiene sus luces y sus sombras. Cuando me refiero a sus luces y sus sombras, realmente esperábamos un proyecto de ley en el cual a nosotros se nos protegiera. Pero porque se necesita un proyecto de ley, porque si bien es cierto el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil está por decreto, un decreto es tumbado por otro decreto. Entonces necesitábamos una garantía para la nutrición y alimentación de nuestros niños, pero entendíamos que en él, el gobierno, habiéndonos creado a nosotros, habiéndonos avalado todas nuestras inversiones y ellos mismos haciendo que nosotros creciéramos, nos educáramos y creciéramos día a día, entendíamos que esto venía ya a fortalecer nuestras industrias. Cuando nos damos cuenta, en 4 artículos realmente nos desechan. ¿Cuáles son esos artículos? Está el 44, 45, 46 y ya por ahí. No, pero lo que establecen los artículos. Lo que establece es que se va a cocinar en los centros educativos, que los directores de centros son los que van a manejar lo que es el área de la cocina, van a poner al dedo prácticamente quien cocine, que puede ser de la asociación de padres o cualquiera que venga a cocinar, y que ellos son los encargados también de comprar con un presupuesto que van a tener ellos. Ahí empezamos lo primero. La incidencia de lo que es los empleados o todos los empleados de un centro educativo y los directores le está dando directamente esto a la ADP. Si bien es cierto, entiendan ustedes que antes no era un negocio. Hoy en día esto mueve 32 mil millones de pesos. 32 mil millones de pesos. 32 mil. ¿El desayuno escolar? No, nosotros somos almuerzo. Aunque las MIPYMES también, que tienen panadería, son los que suplen el desayuno. Con esos panes que ustedes dicen de que es más nutritivo, bueno, esos panes tienen una base nutricional dada por la institución, con más huevo, más avena, un sinnúmero de cosas. África, mire, ahí yo quiero pero yo no soy de desayuno, es decir, esos detalles no se los puedo dar yo. Le quiero para precisar ese dato, cuando habla de los 32 mil millones de pesos, entonces, ¿de quiénes está hablando? Almuerzo escolar. El almuerzo escolar solamente. El almuerzo escolar, mueve 32 mil millones de pesos. Sí. ¿De lunes a sábado? No, de lunes a lunes, porque a partir del año pasado, recuerde que ya tenemos el Prepara, que el Prepara son aquellas personas o que tienen hijos o que ya pasaron de cierta edad y que se están educando también. Para adultos. Educación para adultos o ya personas que tengan niños y demás que ya no van a los liceos y los centros formales. Yo quiero ahí llegar al tema del almuerzo, ya que ustedes no tienen que ver con el desayuno. Pero hago énfasis con lo del desayuno también, porque ellos son también MIPYMES, al igual que nosotros. Bueno, el desayuno, yo he visto muchísimos niños en las escuelas con los panes, tirándose un pan y un chocolatico que le dan en una cajita, por no mencionar el nombre. Ya son las industrias grandes. Yo le pregunto a usted, ¿cuentan esos alimentos con los nutrientes necesarios para una alimentación saludable de esos niños? Si usted quiere, pregúnteme un día y yo le voy a decir, mire, nosotros damos lo que son las proteínas, los carbohidratos,
los vegetales, las legumbres. Eso va incluido en el menú de lunes a lunes. Si bien es cierto, tenemos una tabla nutricional donde por edades se le entregan a los niños la cantidad que requiera la institución. África, pero los niños no quieren comerse ese almuerzo porque dicen que el arroz está apatado y que vienen en condiciones que no son las más eso realmente yo creo que nosotros no hemos quedado silentes por mucho tiempo. Cuando hablamos de que aquí hay 6.000 centros educativos y que hay una voz de alarma en un centro, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Sí. Realmente, si bien es cierto, la deserción escolar ha disminuido gracias a este almuerzo, porque los padres se sienten confiados en ir a trabajar y tener la garantía de que sus niños van a tener almuerzo. Y si usted se va a la página de la misma institución, la primera dama ya no ha certificado de que la comida es buena, la institución, el mismo Víctor Castro, la mismo ministro de Educación, ha ido y ha comido de la comida en los centros educativos. Pero de la de primera. Pero cuando usted quiera puede ir con nosotros, usted está invitada desde que inicie el año escolar, todos están invitados y pueden seleccionar. Hay centros que cuentan con cocinas y puedo especificarle un centro que está allá en La Lima, y tanto el centro Los Suárez como el centro de La Lima, ellos tienen cocina. Y de verdad que en principio ellos se recibían, ellos le llevaban esa comida ya lista, y luego de la creación de las cocinas, la calidad en el servicio ha superado de una manera mire lo importante. único que le voy a decir, cuando hablamos de inocuidad, que lo he visto muy de moda, que la inocuidad y la nutrición. Primero la nutrición, la cantidad de nutrientes y de calorías que necesita un niño lo pone el departamento de nutrición y nos entrega a nosotros un recetario. ¿Está funcionando bien eso? Definitivamente sí, porque ella es parte del proyecto, la encargada del departamento de nutrición del INAVIE, y también tienen un departamento de calidad que nos supervisa a nosotros permanentemente. En cada centro hay la MAE, que es el grupo de padres, madres y amigos de la escuela. Ellos tienen un departamento de gestión alimentaria. Esos alimentos son recibidos por ellos. Y cuando ellos ya hacen su degustación, es que ellos permiten que el suplidor le entregue los alimentos a los niños, dándole una puntuación diaria. Le voy a hacer una pregunta. Usted tiene razón cuando se refiere a que una queja que exista, por ejemplo, en una escuela, porque no son 6.000, son 7.000 escuelas que hay a nivel nacional. 6.000. Y es cierto, bueno, la cifra que maneja, por ejemplo, el Observatorio para la Calidad de la Educación Ciudadana dice que son 7.000. Sí, pero no todos reciben alimentos, no todos están en el plan de jornada escolar. Están 6.000 o lo que sea. Lo que quiero plantear es que, por ejemplo, es cierto que en algunas escuelas ha habido quejas con la calidad del almuerzo escolar que reciben, pero de un universo de 6.000 escuelas, como usted te está planteando, que uno proteste contra eso, eso no quiere decir que el almuerzo no está funcionando bien. Entonces, yo quiero saber si hay tanto torpedeo, si hay informaciones negativas en relación al almuerzo, al programa de almuerzo escolar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una intención de un sector vinculado al gobierno o a la ADP que se quiera apropiar del programa de almuerzo escolar? Nosotros estamos prácticamente seguros de que el pasar este anteproyecto de ley, sin ni siquiera a nosotros consultarnos, el que creen vamos a mejorar, no ha habido un consenso, simple y llanamente ha habido algo muy a la carrera, se le ha vendido la idea de que es que en las cafeterías no se venda, y lo han hecho públicamente, que en la cafetería, muchos entiendo de los mismos congresistas, realmente han reaccionado, han visto lo que nosotros estamos pidiendo, que es que se incluya las MIPYMES como los entes que hemos trabajado por más de una década en este proyecto y que deben tener esas MIPYMES cocinas instaladas, porque estaban dejando una brecha luego de que fuimos a un consejo donde nos
pusieron a expresarnos y entregar, donde dejaron una brecha que le iban a poner la palabra MIPYME, pero MIPYME son documentos. Usted consigue ser MIPYME solamente con documentación. Nosotros estamos exigiendo que sea primero por licitación, porque esa es la única forma que hay de transparentar los procesos. Y es la más viable hasta ahora, que sea por licitación pública como lo dicta la ley, que sean MIPYME con cocinas instaladas, que hablar de cocinar en los centros educativos es como Alicia en el País de las Maravillas. Hablar de inocuidad y hablar de que la nutrición llegarían los nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes, ¿usted cree que bajo un presupuesto que tenga la escuela, cuando le falte el presupuesto, va a llevar el menú al pie de la letra como lo llevamos nosotros? Arroz con huevo. ¿Ustedes creen que cuando la ADP haga huelgas, no utilizará esto también para enganchar al gobierno? ¿Ustedes creen que cuando este proyecto de los cultivos familiares no dé pie con bola y ya nosotros no existamos, ¿a quién le van a dar esto? A los grandes, porque ya nosotros no vamos a estar. Cuando nos hablan a nosotros de que va a haber 3 formas de hacerlo, que nosotros traslademos nuestras cocinas, que el gobierno nos pague alquiler por nuestras cocinas, o que el gobierno nos compre nuestros equipos. ¿Qué están insinuando? Que nosotros vamos a equipar el proyecto que ellos tienen en mente, conjuntamente con la FAO, que es un proyecto que a lo mejor ha dado resultado en algunos lugares de Brasil, porque tengo entendido que en Brasil también hay suplidores. O sea que hay un organismo internacional metido en esto. Claro que sí, la FAO, y ella la diputada lo comenta. Aquí están la FAO y la misma institución. Ahora, no entiendo que si esto es lo que ha garantizado que los niños no salgan de las escuelas, que haya mayor incidencia en que los padres quieran inscribir sus niños en las escuelas, ahora quieran cambiar la regla del juego para comenzar a implementar otro proyecto. Entonces, vamos cada día más para atrás. ¿Usted cree que se deba que la diputada Soraya Suárez sea tan insistente en esta modalidad, cuando ella misma ha dicho que inclusive hay diputados que están torpedeando el proceso de que se apruebe la ley porque tienen cocinas que dan servicio al desayuno? Mire, le voy a decir algo. escolar. Nosotros evidentemente nos acercamos a todas las bancadas. Nos acercamos a todas las bancadas por la preocupación, porque la preocupación no es solamente de las MIPYME, la preocupación es de la alimentación escolar y de los niños. El que pase tan rápidamente, nosotros no le estamos pidiendo agua en el desierto, nosotros le estamos pidiendo en 4 artículos. Pero ¿a qué usted cree que se deba esa insistencia de modificar esta? Bueno, realmente creo que es por desconocimiento de lo que nosotros hacemos, porque la FAO se lo puede haber pintado muy bonito, pero nos gustaría que, así como ella dice que hay 266 centros, ella también tenga que entender que hay MIPYMES que imparten el crudo, es decir, que reparten el crudo. El crudo es alimentos secos que van a los centros educativos que supuestamente están cocinando, que cuando licitaron fue por comida cruda, pero al mes ya le estaba diciendo a la institución que tenían que cocinarla, porque no había la forma adecuada de cocinarla, o ellos buscarle a esos centros, prestarle hornillas o darle hornillas para que cocinaran. Realmente para mí puede ser desconocimiento. Sí se nos ha dicho que nosotros no hemos leído la ley. Quiero que entiendan que sí, nosotros le hacemos un llamado a los congresistas y nos acercamos a los congresistas porque son los hacedores de leyes y las leyes son permanentes. Ella denunció que alguien de la comisión o de la asociación que usted representa, de MIPYME, de la comisión, que la amenazaron a ella en los pasillos de la Cámara de Diputados. No es cierto, déjenme explicarle. Esa comisión fue representada por el señor Pinales, que es el presidente de CODOPYME. CODOPYME es la confederación a nivel nacional que tiene incidencia tanto en el Ministerio de Industria y Comercio como en otras entidades, porque es la mayor instancia de las MIPYMES nuestra, aparte del Ministerio de Industria y Comercio. Estaba el representante de la UMPI, el presidente de la UMPI, el presidente de CODOPYME, el presidente de la Federación de FENAFIN, el secretario de la Federación y éramos 5 personas.
y yo como representante de Azodoína, de una de las asociaciones más grandes de industrias de alimentación escolar. Nos acercamos a ella y cuando nos acercamos a ella, el presidente de la federación le preguntó a ella que ¿Usted estaba ahí en ese momento? Claro que sí. Usted estaba. Por eso es que digo que ella no está siendo justa. Nos acercamos a través, nos lleva de la mano el diputado Víctor Jiménez. Víctor Jiménez, que trabajó también en panaderías para la UMPI, es decir, la UMPI es una de las asociaciones de harina mucho más grande, y él nos lleva de la mano a las diferentes bancadas. Él le dice, mira, ellos son los representantes de la MIPYME, y nosotros le preguntamos que estamos en el proyecto, sí, el proyecto de alimentación y nutrición que va a ser aprobado, ¿no? Lo que queremos es hacerle unas observaciones, algunos artículos que no perjudican a la MIPYME. Es innegociable, le dijo ella al señor Pinales. ¿En los pasillos? Sí. ¿De la Cámara de Diputados? Es innegociable la presencia de nada que sea privado. MIPYME o no, y no me importa. Es innegociable. Le pregunto una cosa, ¿qué cantidad de empleados tienen ustedes? Ustedes están hablando de una gran estructura. ¿Y qué es lo que pondría en peligro sacarlos a ustedes del programa de almuerzo escolar? Porque entiendo que toda esa gente iría a la calle. Evidentemente. Bueno, nosotros representamos 3.000 empleados directos. Cuando hablamos de 3.000 empleados directos, porque en los centros educativos se colabora también con la comunidad para hacer las entregas de los alimentos. Como hay que trasladar los alimentos y hay veces que un solo suplidor tiene 3, 4, 5 escuelitas pequeñas, nosotros hay personas que tienen escuelas de 7 alumnos, que eso sí deberían tener una pequeña cocina, porque eso es más fácil de manejar. Representamos 30.000 empleos directos. Y si bien es cierto, la TCS en su aniversario dijo que las MIPYME representamos más del 60% de empleados formales en nuestro país. Y nosotros representamos las MIPYME a nivel de recaudaciones, el 30% del producto, más del 30% del Producto Interno Bruto, el 32% para ser más exacta. Entonces, África, ante esa situación de crispación, que ella dijo que es innegociable la participación de ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Ahí comenzamos a acercarnos a las diferentes bancadas. Ahí fuimos a la del PRM, fuimos a la de la Fuerza del Pueblo, fuimos a la del PLD y comenzamos, tuvimos una reunión con el presidente de la Cámara. ¿Se reunieron con Pacheco? Sí, no pudimos interactuar mucho porque estaba la incidencia de ella también, donde se dijo que íbamos a llegar y esto se llevó a una presentación de un consejo que hicieron nuevamente, donde nosotros presentamos los puntos que nosotros, ahí se nos hizo preguntas y respuestas, y luego vemos la insistencia de, evidentemente nosotros al ver la insistencia y que sí iba y que lo ponían en cosas, comenzamos a incidir, a ir a los medios para que entendieran que no es que nosotros estamos en contra, sino de que se haga una ley de nutrición y alimentación escolar donde se cuente con nosotros y que entiendan que esto va a hacer más daño que bien para todos. Nosotros dinamizamos la economía y le va a hacer daño a los niños. Usted sabe lo que es tener un tanque de gas, porque hablan de que en cualquier casa hay un tanque de gas. Es que no es cualquier tanque. Nosotros estamos hablando de tanques de 250, 500 galones de gas propano. Aquí sabemos las infraestructuras, las debilidades que tiene. Sabemos la falta de energía, que hay que coger un cable de allí porque le cortaron la luz y pasarle y a lo mejor pase cerca de un tanque de gas. Y los alimentos, que dejaron una hornilla. La trazabilidad de los alimentos. Energía eléctrica. La cadena de frío. La cadena de frío para descongelar y para mantener esos alimentos. Usted se imagina un director saliendo que se me acabó la zanahoria o que se fue la luz y se dañó la zanahoria y hay que salir a buscarlo. Señores, si el gobierno se pone a instalar cocina, nosotros hicimos un estudio por arribita y entendemos que sería 4 veces el 4% completo. ¿Cómo hablando eso? Porque es interesante. Mire, si el gobierno instala
cocinas y adecua cocina en todos los centros educativos, solamente en infraestructura, sin ponerle los equipos, se le va más del 4% 4 veces. Es insostenible eso. Es insostenible para ellos porque el 4% ahora no puede salir de la nada, que la hora, lo que está funcionando se deja, ¿verdad? O se modifica o se empodera para que siga creciendo. Pero el 4% debe ser para la educación. Entonces ahora los maestros pasarán de ser educadores a ser cocineros. Y como eso es supuestamente un negocio muy lucrativo, según ellos mismos nos dicen, entonces ellos pasarán de ser maestros, aparte de todas las prebendas que tienen por ser maestros, muchas vacaciones, entonces también ahora van a ser cocineros. ¿Le están pagando a usted, Dina Vilma? Porque antes se hablaba mucho del retraso en los pagos. No, ha mejorado bastante. Pero recuerden que nosotros estamos cobrando hoy en día lo que es el alimento, de todo lo que le dije, son 61 pesos y 11 pesos por las frutas que iniciamos el año pasado. Estas frutas son mandarina, guineo, un mix de fruta o una fruta picada, que son una tacita que ellos nos entregan con tapa, tenemos que envasarla y todo. Y nosotros somos responsables de esos vasitos. Una pregunta. 61 pesos, ¿te cuesta el plato de comida? Tirando números, una MIPYME le sirve a una escuela. ¿Es una MIPYME por escuela cuando se le sirve? No necesariamente, porque como le comenté, hay centros que tienen 7, 6, 14 niños, 16, 19, como hay unos que tienen 300, 400, 500 a eso y 600. Voy. Dígame una escuela grande que, por ejemplo, una MIPYME le serviría el almuerzo escolar. ¿De cuánto, qué tipo de cocina en materia de infraestructura y equipos amerita una escuela, digamos, de una escuela de 250 alumnos? Un politécnico tiene más de ahí. No, vamos a poner ¿Qué costaría esa infraestructura? Vamos a hablar de 500, que se supone que debe ser lo mínimo que deba tener un suplidor. Porque esto es como los chinos, al precio que nos pagan, si tenemos menos de 500 con una inversión de millones de pesos, para que no es rentable, y todavía 500 es poca al precio que nos están pagando hoy. Sí. Le voy a decir, mire, tiene que tener un área de recepción de mercancía, tiene que tener almacén seco, almacén de congeladores, almacén de conservadores, tiene que tener el área de frutas, que es un cuarto frío, con aire prendido todo el tiempo, mientras tenga la fruta. Necesitamos un baño única y exclusivamente, que se entienda, y en esto hago mucho énfasis, única y exclusivamente a quienes trabajan dentro de esa cocina, porque me hablan mucho de inocuidad. ¿A dónde van a ir los empleados? ¿A dónde mismo van los niños? La proliferación de bacterias y enfermedades va a ser increíble, aparte de que entiendo que el personal que labora, que no es educador en la cocina, no debe interactuar con los niños. Eso es algo. Y la incidencia del personal que trabaja en un centro, dentro de un área de la cocina, también ya se perdió la inocuidad, porque ellos van a querer entrar. Y las cocinas son herméticas. Ni yo, que si, por ejemplo, yo hoy no voy a cocinar, yo no debo entrar. Y para yo entrar al área ya de cocción, de elaboración, desinfección, que tiene que haber un área de fregado, con 3 basinetas, vamos a ponerle, para que entienda, con tres fregaderos. Sí. Uno es de lavado, uno es de enjuague y otro de desinfección. Entonces, cuando hablan de recogida de basura, usted sabe el mimero que traen todo lo que es frutas. Sí. Son desechos. Entonces, yo lo que quiero establecer, a ver si podemos establecer una media de costo. Entonces, además de esa cadena de frío, de almacén seco, almacén frío, las área de carnes, área de vegetales que no se pueden porque hay una contaminación. Área de recepción. Área de recepción de mercancía. De compra de los rubros. El sistema de gas propano. Sí. Cisterna con agua. Aire acondicionado. O tinaco. Entonces aquí vamos. Ok, entonces. Yo le voy a decir lo que nos exige a nosotros la institución. Porque queremos sacar un número, Por eso le voy a decir. Entonces, ¿cuánto le costaría al Estado, sin mencionar los empleados? Sin mencionar los empleados. Vamos al empleado aparte, que es un nuevo personal que tienen que contratar, porque los profesores no se van a poner a cocinar.
¿cuánto le costaría al Estado una infraestructura de ese tamaño? Malos alimentos. Bueno, a lo mejor le voy a explicar algo. A lo que a nosotros a lo mejor nos salen 5 millones de pesos, a lo mejor al gobierno le vaya a salir en 15. Es probable. O en 30. O en 30. Es decir, no vamos a tapar el sol con un dedo porque realmente es lo que le estoy diciendo. Le vamos a poner lo que nos exige a nosotros la institución. Y una planta eléctrica. Y ahí tenemos que tener planta eléctrica sí. Por si se va la luz, tenemos que tener inversores, tenemos que tener todo lo que usted se imagine. ¿Qué cuesta eso en una escuela, digamos, un politécnico medio? ¿Qué costaría eso al Estado? Usted tirando números. Ah, bueno, como 15 o 20 millones de pesos sin la infraestructura, es decir, sin ya con la estructura realizada. Ah, no, pues yo estoy hablando de bloc, varilla y cemento y la construcción física. Ah, no, porque por cada uno tendría que poner más de 40 millones de pesos. Una marmita y un sartén volteable cada uno vale 1 millón de pesos. Oye, ahí. O más, depende de la cantidad. Entonces le voy a decir lo que a nosotros se nos exige. Mire, es importante que sepan que a nosotros para participar no es que se nos exige, pero si usted quiere los puntos, ellos te tiran la cacarita, ¿verdad? Usted tiene que tener... Vamos a empezar 18, capacidad mínima. Ellos hablan de 8 hornillas, un horno industrial, un procesador industrial, mesas, fregadero, área de frutas y vegetales, ¿verdad? Frutas, vegetales y carnes, área de fregado, área de elaboración y área de empaque, y almacenes, con anaqueles. Entonces, ahí vamos. Conservadores. Debe tener dos conservadores, debe tener 3 campanas mínimo, 2 campanas mínimo, una campana mínimo, ese es mínimo. Y ahora le voy a partir de ahí. Esas son 8 para iniciar, pero cuando vamos poniendo puntuación, si necesita, si tiene más de tantas, son 3 campanas, 18 hornillas, una marmita, un sartén volteable, 3 hornos, 3 vehículos, área de fruta con aire acondicionado, almacén seco, puede tener hasta 4 hornos si quiere. Y no es cualquier camión también para no, llevar esa son comida. 3 vehículos de transporte. Pero bien. Entonces ahí te dicen, usted va a concursar para una capacidad mínima de 450 raciones. Ya yo le dije, aire acondicionado, conservadores 4, refrigeradores 4, es decir, congeladores 4, hornos industriales 4, 18 hornillas, más de 4 mesas de preparación. Pero usted está diciendo que eso va destinado al fracaso, ese proyecto. Bueno, definitivamente, y si va al fracaso y ya nosotros no estemos en la jugada, pues me imagino que va dirigido a los grandes que siempre han estado detrás de esto. Para que eso primero tendría que pasar en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y luego tiene que ir al Senado. Sí. Y si no recibe ninguna modificación, pues, aunque es una coma que le pongan a algo, ya tiene que volver de nuevo. Entonces, usted tiene una cámara aquí de frente. Entonces, ¿qué usted le diría, qué mensaje usted le daría a Alfredo Pacheco y a Ricardo de los Santos, presidente del Senado? Bueno, señores congresistas, entiendo que ustedes son hacedores de leyes y entiendo que debemos a veces en las leyes, en esos artículos que a lo mejor pasan desapercibidos, poner la lupa y ver que van destinadas al fracaso y qué hay detrás de esto. Por la seguridad y la nutrición y la alimentación escolar de nuestros niños, porque nosotros somos padres también, y salimos a la calle por ese 4%. Entendemos que debemos sentarnos con un bloque de hielo en la cabeza para pensar a futuro. No podemos pensar que las leyes son para que sean cambiadas a cada rato. Las leyes son para permanecer. Y entendemos que nosotros como MIPYME le estamos a ustedes aclarando la situación. Estamos de acuerdo de que debe haber un reglamento, un lineamiento, una ley, pero en esa ley no pueden ahora desecharnos como zapatos. Por la nutrición y alimentación de nuestros niños, hoy yo les garantizo a ustedes que si nos aíslan, posiblemente vaya directo al fracaso. La agricultura familiar en nuestro país no existe.
No existe a ese grado como hay en otros países, que viene desde 1950, como ustedes lo pueden buscar ustedes mismos y ver en estos proyectos. La idiosincrasia de otros países y esos proyectos que se ven muy bonitos no necesariamente caben en nuestro país y en la mecánica que ya tenemos. Y al presidente de la República, porque al final de cuentas el presidente que promulga la ley. Bueno, el presidente de la República, que nosotros como MIPYME confiamos en usted. Más del 80% de nosotras todas somos mujeres. El ir 30.000 empleados a la calle, el desaparecer toda esta industria y toda esta inversión, ustedes nos invitaron a invertir y confiamos en ustedes. Usted dijo que el apoyo a la MIPYME era uno de sus grandes proyectos. Entiendo que a lo mejor lo tomaron desprevenido y que sepa que aquí la mayor cantidad de MIPYMES que hay son de la industria alimentaria. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, África. Gracias a ustedes vamos por a mantener invitarme. el seguimiento a este importante tema social que evidentemente necesita ser ampliado su base de discusión y que deben ser escuchados por los legisladores y por el presidente de la República, evidentemente ante el desafío de más de 30.000 personas que trabajan alrededor y lo que implica una logística operativa demasiado complicada para generar un alimento, ¿verdad?, tan necesario para los niños. Sí, también ponerse a inventar en estos momentos, a comenzar a crear un proyecto de ley, hasta una ley para ser implementada necesita años y décadas. Y ya nosotros tenemos décadas en esto. Los equipos los tenemos nosotros, no hay que salir a comprarlo. África, le faltó en todo ese inventario que usted dijo, la chef Tita, por favor, inclúyala. Sí. Entonces ya no nos podemos poner a inventar. No, entiendo que no, porque es que mire, usted hace un proyecto y usted quiere hacer un cultivo. Los cultivos en nuestro país o pueden ser de ciclo corto o pueden ser de ciclo largo. ¿Usted cree que esos cultivos den para implementar y comer dentro de un centro con 500 niños? No. Gracias, África Montaz, en representación de las empresas productoras de alimentos y afines y todo el tema del almuerzo escolar.